Hermano Carlitos, ahí mándeme a ese pueblo para adentro. Y vamos a ponernos de pie en este momento. Y vamos a adorar a Dios con una alabanza antes de entrar a la conferencia que viene. Así que yo le invito a que esta mañana, usted se sacuda ahí el cansancio y adoremos a Dios porque Él es bueno. ¿Cuántos creen que Él es el poderoso de Israel? ¿Usted lo cree? Amén. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, mi Dios, nos preparamos para recibir, mi Dios, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana y en este día, mi Dios. Aleluya. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Aleluya. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y nosotros trataremos celebrando su poder. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los muros danzará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Vamos a decir, hay muchas formas de alabar su nombre. Hay muchas formas de alabar tu nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real. Así es Jehová que saca al pequeño, por causa de él yo veré más bien. Remolinando, celebraré a Jehová. Remolinando, y haré más bien por causa de Jehová. Remolinando, celebraré a Jehová. Remolinando, y haré más bien por causa de Jehová. Hay muchas formas que alaban tu nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real. Así es Jehová, exalta al pequeño, por causa de él yo veré más bien. Remolineando, Vamos la vuelta para Jehová. Remolineando, y haré más bien por causa de Jehová.
mucho que hizo por mí. Cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso Pienso en lo mucho que hizo por mí. Cuando pienso en el día que me quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me liberó, quiero saltar, 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 saltar. Quiero saltar, 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 saltar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me liberó, quiero correr, 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 correr. Vamos corriendo, Correr, 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 correr. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me liberó, quiero gritar, 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 con el gritar. júbilo. Quiero gritar, 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 gritar. Quiero correr, 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 correr. Puedo danzar, 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 danzar. puedo gritar, 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 gritar. puedo adorar. Correr, 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 correr. Oh, puedo gritar, aleluya. Cuando tú y yo pensamos en lo que Él ha hecho por nosotros, hay muchas maneras de expresarlo. Que a veces la gente nos dirá, qué locos. Pero la gente no entiende, el mundo no entiende lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Así que, si seguimos aquí, vamos hasta la noche. Así que vamos a dejarla ahí por un momento. Esto solo es para que usted agarre fuerza para la noche. La noche va a ser para que usted venga a adorar a Dios. Este es un momento donde Dios nos va a seguir alimentando. Así como naturalmente ya nos comimos ahí por ahí un bagel. Y sé que eso sació nuestro estómago. Pero creo que todavía hay más que nuestro espíritu necesita. Que tiene que ser llenado con su palabra. Así que puedes sentarte. Gracias, chicos. Gracias. Sé que estos jóvenes están con fuego. Un aplauso para estos adoradores. Aleluya. Así que, ¿cuántos han aprendido hasta este momento? Ok, estás tomando nota, ¿verdad? Así que cualquier pregunta que tú tengas, vamos a tener un espacio al final. ¿Verdad, Pastora Carla? No sé si todavía tienes un tiempecito para Pastor Ever. También verá que al final, pues, ustedes puedan preguntar y ellos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios van a poder responder. Así que vamos entonces ya de lleno a nuestra próxima conferencia, que va a ser, la Pastora Carla estuvo hablando, ¿verdad? Sobre la llenura y enfatizó muchas cosas muy importantes, habló de los frutos. Y hoy nuestro pastor va a hablar más a profundidad sobre esos frutos, sobre los dones, pero que va de la mano con lo que Pastora Carla también compartió. Así que, sin más, yo quiero invitar al mejor pastor de todo el mundo mundial, Pastor Ever Rivera, mi padre. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Buenos días. Dios, están aquí. Buenos días. Dios es bueno. Estoy aquí con la mejor traductora de todo el mundo. Aleluya. Ayer la predicadora estaba mencionando que el Espíritu Santo estaba loco, los hacía hacer locuras.
Entonces ella iba por estas, expresándolo de esa manera. Porque ella dice, yo no voy a decir eso. Eso es la mejor traductora. Damos gracias a Dios por este día. We're so thankful for this day. Estuvimos estos días atrás en Brasil. Pastor, along with some of the youth, was in Brazil for the past few days. Y algo lindo ocurrió con la vida de Andy allá. Something beautiful happened in the life of Andy over there. Le pedí que enseñara en la conferencia de Big What. He taught in a BWAT conference, Y cuando comenzó a abrir su corazón, and as he began to open up his heart, una de las cosas que él dijo, one of the things he said, que cuando sus padres vinieron a esta iglesia when his parents came to this church y él llegó a este lugar, and he came to this place, el Espíritu Santo de Dios lo tocó. the Holy Spirit touched him. Y dice que desde los 10 años creo que no había sentido un toque del Espíritu Santo. And since he was 10, he had not felt the touch of the Holy Spirit. Y cuando tuvo ese impacto del Espíritu Santo fue algo muy poderoso. When he was touched by the Holy Spirit, it was a powerful impact. Y yo creo que eso es algo muy lindo porque tenemos una iglesia donde el Espíritu Santo de Dios está obrando. And it's beautiful that we have a church where the Holy Spirit is operating. Entonces, les voy a contar algo de algo que ocurrió en Brasil. There's something that happened in Brazil I want to share. Él iba a enseñar, He's about to teach. entonces cuando iba a enseñar pusieron a que los jóvenes se agarraran de él. Oh, they made the youth grab a hold of him. Uno se agarraba de él de este lado, hicieron una fila larga They made a very long line, y después los otros del otro lado. and they were holding him from both sides. Y lo que ocurrió es que cuando estaban orando por él, As they were praying for him, para que él compartiera la palabra de Dios, before he was to share the word of God, el Espíritu Santo de Dios vino the Holy Spirit came, de una manera y comenzaron 2 personas que estaban allí siendo bautizadas con el Espíritu Santo en ese momento. and 2 people were baptized in the Holy Spirit at that moment. Eso es hermoso. Y eso es lo que Dios hace con personas que se disponen a hacer la voluntad de Dios. And that is what God does with people that are willing to do God's will. Entonces hoy voy a hablar de los dones del Espíritu Santo. Today we're going to talk about the gifts of the Holy Spirit. Y dejé cargando mi iPad un segundito, pero quiero comenzar con un texto. ¿Me la puede traer, Cristian, por favor? Quiero comenzar con un texto que se encuentra en Mateo capítulo 7. Let's begin with a verse in Matthew chapter 7. Vamos a comenzar con este texto en Mateo capítulo 7. Matthew chapter 7. Lo vamos a leer We're going to read it. y vamos a entender lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. And we're going to understand what is it that God wants to speak to us in this day. Porque podemos tener muchos dones We could have many gifts y no hacer la voluntad de Dios. and not do the will of God. ¿Estamos aquí? Entonces, sí es importante buscar los dones. So it is important to seek the gifts of the Spirit. Y hoy vamos a aprender la importancia que tienen estos dones, And today we're going to learn about the importance of the gifts of the Holy Spirit. pero tenemos que recordar que la voluntad de Dios es muy importante. But we also have to keep in mind that the will of God is very important. Entonces, una de las cosas que tocaba mucho mi corazón en estos días One of the things that was heavy on my heart in these days es que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. is for us to do the will of God. So, vamos a orar. Señor, en este día te doy gracias This day we are thankful to you porque hay una generación que está en la brecha. because there is a generation that's in the gap. Está en la brecha porque anhelan conocer tu palabra. They are in the gap because they long to know your word. Anhelan hacer tu voluntad. They long to do your will. Hay una iglesia que anhela hacer tu voluntad. This is a church that longs to do your will. Hay líderes que anhelamos hacer tu voluntad. Leaders that long to do your will. Y en el día de hoy pedimos que tu voluntad sea hecha. And today we ask that your will be done. Mientras hoy aprendemos un poco más sobre los dones. As we learn today more about the gifts of the Spirit, Abre nuestro entendimiento, Señor. open up our understanding. Ayúdanos a comprender Help us to understand y ayúdanos a aplicar and help us to
Te pedimos estas cosas hoy en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por los frutos que hay aquí hoy en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar por aquí en Mateo capítulo 7. Y vamos a hablar del versículo 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. English. Entonces aquí estamos viendo que primero vamos a aprender cuando estudiamos sobre los dones, Today we're going to learn first about when we, cuando aprendemos sobre los dones, as we learn about the gifts, que nadie puede llamar a Jesucristo Señor that no one can call Jesus Lord si no es por el Espíritu. if it's not by the Holy Spirit. Eso lo vamos a aprender. That we're about Porque to Pablo learn. lo está explicando Paul is explaining that, y vamos a llegar ahí el día de hoy. and we're going to get there today. Pero mira este verso que interesante, Look at this verse, how interesting. que dice el versículo 1: no todo aquel que me dice Señor That not everyone who says to me, Lord, entrará en el reino de los cielos, will enter into the kingdom of heaven, sino el que hace la voluntad de mi but Padre the one who does my Father's will, que está en los cielos. who is in heaven. Entonces aquí esto habla de gente que se parece pero no es. So here it's speaking of people who look like, but they are not. Se parecen que son pero no son. They look like they are something, but they're not. Parece. They look like. Pero algo que nos lleva a comprender es de que sí hicieron cosas espirituales, So this gives us the understanding that they did many spiritual things, pero literalmente no hicieron la voluntad de Dios. but they literally did not do the will of God. Entonces yo, si pudiera seguir el pensamiento de la pastora Carla, So to continue with the thought of Pastora Carla, una persona que está llena del fruto del Espíritu, a person who is full of the fruits of the Spirit of God, es una persona que tiene un carácter transformado, a person who has a transformed character, y entonces esa persona va a buscar hacer la voluntad de Dios. that person is going to seek to do the Father's will. Y voy a avanzar con algo que voy a decir, I'm going to advance with something I'm going to say. de que hay personas que están buscando los dones, There are people who are looking for the gifts. están buscando los regalos de Dios, They are looking for the gifts of God, pero no están buscando a Dios. but they're not looking for God. Hay personas que están buscando los regalos de Dios, There's people that are looking for the gifts of están God. buscando los dones de Dios, They are looking for the gifts of the pero no Spirit, están buscando conocer al Espíritu Santo. but they're not looking to get to know the Holy Spirit. Pero cuando nosotros conocemos al Espíritu Santo, But when we know the Holy Spirit, nosotros podemos llegar a tener, se pueden activar en nosotros todos los dones. all of the gifts of the Spirit can be activated in us. Porque el que da los dones es el Espíritu Santo. Because the one who gives the gifts of the Spirit is the Holy Y Spirit. si tú tienes al Espíritu Santo, So if you have the Holy Spirit, tú cualificas para que cualquier don del Espíritu se manifieste en tu vida. you qualify so that every gift of the Holy Spirit ¿Alguien me is está siguiendo? activated in you. Entonces, a veces yo he visto personas So sometimes we see people que están detrás de un don, that are behind a gift, tan preocupados por entender cuál es su don, or they're worried about what is their gift, y están detrás de ese don, and they are behind that gift, pero no están detrás del Espíritu Santo, but they are not pursuing the Holy Spirit, el dador de los dones. the giver of the gifts. Entonces eso es importante. That's important. Es como Israel, It's like Israel. que Israel quería la tierra prometida, Israel wanted the promised land. quería el regalo que Dios tenía para ellos, They wanted the gift that God had for them. quería las casas, They wanted the homes, los viñedos, the vineyards, pero no querían hacer la voluntad de Dios. but they did not want to do the will of God. Entonces, esto como que no funciona. That doesn't work. ¿Me están siguiendo? Are you following? Entonces no importa que no nos den una casa So what does it matter that God gives us a house o un territorio or a territory o frutos or a fruit que haya en ese territorio. that's in that territory? Pero si lo tenemos a Él, But if we have him, lo tenemos todo. we have it all. Y a veces hasta cantamos eso, ¿no? And sometimes we even sing that. Entonces, algo poderoso cuando hablamos del Espíritu Santo Something powerful when we speak of the Holy Spirit es que dice la Biblia que hay operaciones del Espíritu. The Bible says there are
operations of the Holy Spirit. Ahí dice que hay fruto del Espíritu, There's fruit of the Spirit. hay dones del Espíritu, There are gifts of the Spirit. hay no solo operaciones, pero manifestaciones del Espíritu. Not just operating, but also the manifestation. Y hay tantas cosas que el Espíritu Santo de Dios puede hacer. And there's so much that the Spirit of God can do. Y hoy yo creo que vamos a aprender un poquito de eso. And today we're going to learn a little bit about that. Hoy voy a enseñar algo que no he enseñado. Today I'm going to teach you something I have never taught. Entonces voy a ir un poco despacio So I'm going to go a little slow. porque quizás algunos de ustedes se le va a calentar un poquito la cabeza, You know, it might go over our heads a little bit, maybe. No, it won't. pero va a ser bueno. But it's going to be good. Espero que usted pueda entender lo que yo quiero compartir hoy. I hope we can all understand what I want to share with you today. Entonces, para terminar de leer este texto, So let's finish reading this text. dice no todo el que me dice Señor Not everyone who says to me, Lord, se parecen, appears. no son. They appear to be, but they are not. ¿Estamos aquí? Are we here? Entonces dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, dice, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verse 22 says, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your No. name drive out demons, and in your name perform many miracles? O sea, está hablando de la operación de los dones aquí. So here it is speaking about the operating in the gifts. So, hay dones que estaban siendo como manifestados en la vida de esa persona. So there are gifts that were manifested in the life of this person or these Y people. entonces Jesús dice, So Jesus says, entonces les declararé, then I will tell them plainly, nunca os conocí. I never knew you. Entonces, ¿cómo era que operaban esos dones? So how is it that they were operating in those gifts? ¿Quién le dio esos dones? Who gave them the gifts? Si él no los conocía, If he didn't know them, ¿de parte de quién profetizaba? on behalf of who were they prophesying? Si él no le dio esos dones, If he didn't give them the los gifts, milagros que ocurrieron, ¿quién los hizo? those miracles that they did, who did? On behalf of who? ¿Me van siguiendo? Are you following me? Dice, nunca los conocí. He said, I never knew you. O sea, si él nunca los conoció, If he never knew them, entonces estaban conectados a otra fuente. so they were connected to another source. ¿Estamos aquí? Are we here? Entonces, por eso que quizás el texto que termina Pastora Carla hoy sobre el libro de Hebreos, So the text that Pastor Carla referenced in Hebrews, la importancia de la madurez, the importance of maturity, del discernimiento, of de discernment, poder comprender lo bueno y lo malo, of being able to understand the good and the evil, es un don que debemos de anhelar. it's a gift that we should all desire. Amén. ¿Estamos aquí? Amen. Así que bueno, antes de comenzar, esto es para comenzar, Dios me dio otro don, otro texto. So the Lord has given him another text. Ese fue el otro fruto que habló la pastora Carla, que ustedes quedaron diciendo, ¿cuál es ese misterio? Todos van ahorita a la casa. Pero ¿cuál es el tercero? ¿Cuáles son estos tres que no encontré? The Pastora Carla referenced the 3 additional gifts that are a mystery to us, and perhaps we're going to go to our Bibles and of the 3 fruits. Maybe we're going to go to our Bibles and look what Así que could they be. mañana, estos días, vamos a estar pensando, ¿cuáles son esos frutos que no conocemos todavía? Yes, we'll be Aleluya. meditating on what are those 3 fruits. Muy bien. Se me vino este texto muy lindo y aquí lo voy a leer a ustedes el día de hoy. Números capítulo 11. Numbers chapter 11. Amén. Amen. Números capítulo 11. Numbers 11. Así que si usted lee el capítulo 11, los versículos en adelante, va a encontrar que el pueblo de Israel está quejándose porque ellos ya no quieren comer maná. If you read Numbers 11, you will find from the beginning that the people of Israel, they no longer wanted to eat the manna. Y hay mucha queja, mucho complaint. There's a lot of complaining. Entonces, más adelante, So further along,
Moisés está diciendo, mira, haz algo con este pueblo, lo que sea, ¿no? Moses is telling the Lord, do something for these people or with these people. Entonces hay algo que pasa en esta crisis. There's something that happens in the midst of this crisis. Y yo lo que quiero enseñar es lo que está del versículo 16 en adelante. And what I want to teach you is what's in verse 16 and forward. Yes. And on. Los que tienen su Biblia, yo lo leo en español y usted lo puede leer en inglés en la pantalla. So ¿Ok? follow in English. Para que así César no tenga que leer 2 veces. Dice, entonces Jehová dijo, versículo 16, entonces Jehová dijo a Moisés, reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales. ¿Cuántos? 70. Muy bien. Y entonces, dice aquí, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y traerlos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Hermoso, ¿no? Entonces el versículo 17 dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré tu espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Aquí algo interesante ocurre. There's something interesting that occurs here. Y yo quiero que tú me prestes atención. I want you to pay attention. Para poder llevar la carga del pueblo de Israel, In order to carry the burden of the people of Israel, ellos tenían que estar llenos del Espíritu Santo. they needed to be filled with the Holy Spirit. Porque el trabajo de la iglesia Because the work of the body of Christ, no se puede hacer con las habilidades humanas. we cannot do it with human ability. Se tiene que hacer con la ayuda del Espíritu Santo. It has to be with the help of the Holy Spirit. Entonces, porque es un trabajo espiritual. Because it is a spiritual work. Pero ocurre algo más interesante más adelante. But something even more interesting Si vamos, occurs. leamos del versículo 25 en adelante. Let's look at verse 25 and on. Entonces Jehová descendió en la nube y habló y tomó del espíritu que estaba en él, en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando pasó sobre ellos el espíritu, dice que hacían una cosa, profetizaban. ¿Y qué pasa? Y no cesaban, o sea que estaban profetizando y no paraban de profetizar. Eso es interesante, porque profetizar es un don. So that's interesting. But they were prophesying and they kept on prophesying. And it's interesting because prophesying is a gift. Discernimiento de espíritu es otro don. And discernment of spirits is another gift. Hacer milagros es otro don. Performing miracles is another gift. Pero esto es lo que quiero enseñar de aquí antes de ir a lo que Dios me ha dado. But this is what I want to teach you here before I get into the rest of the word. Verso 26. Verse 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu, y estaban estos entre los inscritos, o sea que eran parte de los 70, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Qué tremendo, o sea, que también vino, los que estaban inscritos, eran parte de los 70, también profetizaron. That's amazing that even the men who were outside of the camp, but they were among the 70, they also prophesied. Amén. Diga conmigo, profetizaron. They prophesied. Say with Amén. me. Muy bien. Ya lo veo algunos de ustedes. ¿Sabe qué pasa? Cuando alguien come, You know what happens when we eat? ¿ok? Déjame explicarle algo. I'm going to explain something. Hemos aprendido que el cerebro We have learned that the brain le está dando órdenes a que lo que se comió se pueda digerir. is giving the body orders that whatever we have just eaten, that it will be digested. ¿Estamos aquí? Are we here? Entonces, en este momento, So in this moment, en los primeros minutos que yo tengo, in these first minutes that I have, tengo mitad de su atención. I have half of your attention. Después, Afterwards, los que se acostaron tarde, those who went to bed late, que se sienten medio cansados, that are like half sleepy, también tengo un poquito menos. Gloria a Dios. glory to God. Solo para que usted sepa, yo estoy consciente. I want you to know that I'm conscious of that.
Amén. Solo por si veo de momento a alguien que comienza a sentirse como con sus ojitos a cerrarse. Yeah. Just in case we see anybody drowsing off up here. Sí, ya está, Here. ya. Hay una expresión que comenzamos a decir en portugués, es en Brasil, fala papai. There is an expression, fala papai, Es que habla Dios mío. it means speak, Lord. Si yo hubiera dicho eso allá, If I would have said that in Brazil, algunas personas hubieran dicho, fala papai. Como Dios está hablando ahora. some of the Brazilian people would have said, fala papai. Sí. No, fala papai, tienes que traducirlo. Oh, speak, Lord. ¡Yes! Fala papai. Y entonces, el versículo 26 So, verse 26, habla que los que se habían quedado ahí también profetizaban. it says that the two that were outside of the camp also prophesied. Entonces, en el versículo 27, And then in verse 27, y corrió un joven y dio aviso a Moisés and y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. these two men were prophesying in the camp. Un joven sale corriendo A young man is running out diciéndole a Moisés, hay alguien que está profetizando en el campamento. and telling Moses, there are two men that are prophesying in the camp. ¿Estamos aquí? Over here, Aquí está otro joven. And- Verso 28. there's another man in verse 28, Otro joven. another youth, Entonces respondió Josué, hijo de Nun, Joshua, son of Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. He said to Moses, stop them. Wow, qué tremendo esta experiencia. Verso 29. Verse 29, Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos de mí? Moses said, are you jealous for my sake? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Lord, I wish that all the Lord's people were prophets and that the Lord would put his spirit on them. Estamos aquí esta mañana. Are we here? ¿Qué quiero decir esta mañana? What am I trying to say this morning? Qué triste cuando en una iglesia How sad is it that in the body of Christ, hay personas que cuando comienzan a surgir con dones, there are people that when the spirits, the gifts of the Spirit manifest, y Dios comienza a usarlos en los dones, and God begins to use people in the gifts, el liderazgo the leadership los quiere callar. wants to make them be quiet. Qué terrible. How terrible. Y aquí habla de dos jóvenes And here it speaks of two young people porque habla de inmadurez. because it's speaking of immaturity. La inmadurez Immaturity va a querer parar el mover del Espíritu de Dios. is going to want to stop the move of the Holy Pero Spirit. qué lindo que nosotros en este lugar But how beautiful that in this house, sabemos que Dios es el Dios de orden, we know that God is a God of pero order, que también Él quiere llenar a todo mundo con su Espíritu but Santo. also He wants to fill all of us Y with His ojalá Holy que Spirit. todos aquí también profetizaran. And He wants for all of us to prophesy. Y esto me impactó mucho. And that really impacted me. A nivel pastoral, ¿por qué? As a pastor, because, ¿Sabe por qué? why, do you know why? Gracias por preguntarme. Thank you for asking. Sí, no, porque. No, era para llamar la atención de usted. Esto es importante porque el trabajo ministerial no lo puede hacer una sola persona. This is important because the work ministry, not one person cannot do everything. Y esto lo estaba entendiendo, And they were understanding, esto lo entendió Moisés. and Moses understood this. Pero Josué todavía no lo había entendido. But Joshua had not understood it yet. Pero qué lindo que nosotros hoy vamos a tener algo fresco de parte de Dios. But how beautiful that today we have a fresh word from God. Diga conmigo, dones espirituales. Say with me, spiritual Más fuerte, gifts, diga, dones gifts of the espirituales. Spirit. Gifts of the Spirit. Los dones son un regalo. The gifts of the Spirit are gifts. Amén. Por eso es que es un don. That is why it is called a gift. Porque es un regalo que Dios nos da. It's a gift that the Father gives to us. Diga conmigo, pero el fruto. But the fruit, say Vamos, with me, un the poco más fruit. fuerte, diga, pero el fruto Say the fruit. yo lo tengo que producir. I have to produce it. Ahora, lo peligroso
The dangerous thing is que alguien tenga el don de profecía that in the gift of prophesying sin tener el fruto del amor. is prophesying without the fruit of love. Lo voy a repetir aquí porque es que lo peligroso Something dangerous que alguien tenga el don de profecía that is in the gift of prophesying sin el fruto del amor. without the fruit of love. Entonces yo quiero que tú repitas el día de hoy, I want you to repeat today, los dones the gifts son un regalo, are gifts, pero el fruto but the fruit, yo lo tengo que producir. I have to produce it. Aleluya. Y yo, gracias a Dios que Pastora Carla estaba hablando de llenura y habló desde la perspectiva de fruto. Thank God that Pastora Carla was speaking about the filling and of the fruits. Y eso como que puso una plataforma correcta para hablar entonces de los frutos, And de that los was dones. just the right platform for us to speak about the gifts of the Spirit. Entonces yo quiero que usted piense, ¿qué es el fruto que usted está produciendo? And I want us all to think on what is the fruit that we are producing. ¿Cuál es? What is it? Y yo pensaba que por 5 años, hemos estado casi por 4 años, intentando de hablar del amor. And for about 4 years now, we have been speaking about agape. Y todavía hay veces que quizás encontramos a personas que no hay todavía quizás amor en ellos. And still, we find people that they do not have the agape in them. Que a veces tampoco yo lo estoy produciendo. And even sometimes I am not producing the Entonces agape. algo no está bien. So something is not right. Y el Espíritu Santo de Dios va a traer ese entendimiento a nosotros. And the Holy Spirit is going to bring that understanding Y to qué us. bueno que ustedes están hablando de eso el día de hoy. And thank God we're speaking of this today. Aleluya. Amen. Vamos. ¿Qué fruto estás produciendo? Ask yourself, what fruit am I producing? Porque Dios te regala cosas. Because God gives us things. Y te adorna con regalos. And He will put the gifts in you. Te adorna con el don de profecía. He may give you the gift of prophecy. Te adorna con un manto pastoral. And perhaps He will give you Pero- a pastoral calling. Pero el fruto tú lo tienes que producir. But you have to produce the fruit. Yo quiero que tú le digas a alguien este día, And I want you to tell somebody next to you esto today, es muy importante. this is very important. Tenemos que producir fruto. We have to produce fruit. Sí. Ustedes aprendieron sobre la raíz, ¿no? You just learned about the root, right? Pero esto es importante. But this is important. Esto es determinante. This is important. Si no tenemos esto, ¿para qué sirven entonces los dones? If we don't have this, then what are the gifts good for? Y eso es lo que vamos a hablar. Yo no sé cuánto tiempo tengo hoy, pero yo no voy corriendo. That we're going to speak about that today, and I'm going to take my time. Si usted quiere echarse una dormidita ahí, échasela también, no se preocupe. Que hay paciencia hoy. Yo quiero que usted le diga a alguien también hoy, I want you to tell somebody today too, el don que Dios te dio the gift that God has given you no es para ti. is not for you. El don que Dios te dio The gift that God has given you no es para ti. are not for you. ¿Estamos aquí? Are we here? Si usted es un profeta, If you are a prophet, ¿para qué es el don que tiene sobre su vida? what is the gift for that you have upon your ¿Para life? usted o para la edificación de otro? Who is it for? For you or for the edification of others? ¿Estamos aquí? We here? Si usted tiene el don de sanidad, If you have the gift of healing, ¿para quién es? who is it for? Para otro, pero también puede ser también para quién? Para usted mismo. It can be for our neighbor or it can also be for us. Pero por lo general, But in general, el don the gift no es para usted, is not for us. es para otro. It's for others. También el fruto Also, the fruit no es para mí, is not for me. es para otro. It's for others. Lo que hace el fruto es que la gente ve algo en mí, What the fruit does is that people see something o lo in que us. podemos decir desde una perspectiva de carácter And speaking from the perspective of character o la
esencia, yo soy un árbol que da fruto, or the essence, I am a tree that produces o fruit, la evidencia, estoy conectado a algo, or the evidence, I am connected to pero something, el fruto es para que otro lo use. but the fruit is for others to use it. ¿Cuántos quieren andar con alguien paciente? How many of us want to be with somebody who's patient? Alguien está comiendo de esa paciencia. Someone is eating of that ¿Y patience. cuántos quieren andar con alguien que es impaciente? And how many of us want to be with somebody who's impatient? ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí? Que el Señor lo reprenda. ¿Sí? Entonces los frutos y tanto los dones es para otras personas. So the fruits and the gifts are for others. Entonces, hay algo importante que a veces lo hemos mencionado cuando hablamos de Pentecostés, el Espíritu Santo, So there's something else important that when we speak about Pentecost or the Holy Spirit, que hablamos de que mucha gente se cae al piso we might speak about how people fall to the floor y gente llora and maybe people cry. y después dice, pero no hay transformación. And then, but we say, but there's no transformation. Bueno, había que hablar de operaciones, And we have to speak of like the operating of the había gifts que hablar de and the manifestaciones. manifestations. Pero una de las cosas que quiero decir, But something I want to say, que el Espíritu Santo no es una emoción. the Holy Spirit is not an emotion. El Espíritu Santo no es emocional. The Holy Spirit is not emotional. Pero sí es algo que sí puedo decir, Something that I can say, que el Espíritu Santo donde llega that where the Holy Spirit comes va a afectar. is He will affect that, impact that place. Es como una dinamita. It's like dynamite. Cuando explota, When it explodes, ¿qué pasa? what happens? Se siente, ¿no? You feel Tiembla. it. You feel it Se shakes escucha, everything. se escucha. You hear it. Se ve You see it. que algo pasó. Something happened. Entonces, les voy a contar algo que pasó conmigo. I'm going to tell you what happened with. Yo estaba orando. He was praying. Espíritu Santo, lléname, Holy Spirit, fill me. bautízame. Baptize me. ¿Y qué pasó? And what happened? Me voy de la casa de mi padre a la capital, I left my father's house and I went to the capital city a una iglesia de gente profesional. to a church filled with professional people. Y cuando estamos en el culto de oración un martes, And as we are in the prayer service on a Tuesday, ¿qué creen que ocurrió? what happened? What do you think happened? Comencé a ser lleno del Espíritu Santo. I began to be filled with the Holy Spirit. ¿Qué creen que ocurrió? What do you think happened? Comencé a brincar I began to jump y a brincar. and jump. Y con, no sé cómo decirlo, quizás mis jarretes, mis piernas, And his legs, comencé a llevarme las sillas para atrás. he began to move the chairs back. Yo ese me sentía el hombre más feliz del mundo. He felt like the happiest man in the world. Pero los líderes estaban diciendo, ¿y este desordenado de dónde salió? And the leaders were thinking, where did this disorganized person come from? This orderly person. Era mi primera experiencia. That was my very first experience. Yo estaba siendo lleno. I was being filled. Era el joven más feliz. I was the happiest youth. Y cuando terminó todo, And when everything was done, mi tío me dijo, my uncle said, ¿no te han enseñado a ser ordenado? did they not teach you how to be orderly? Yo nunca había tenido esta experiencia. I had never had this experience before. Pero el Espíritu Santo de Dios, But the Holy Spirit, cuando comenzó a tocar mi vida, when he began to touch my life, algo pasó en mí. something happened in me. Te voy a contar otra experiencia. I'm going to speak of another experience. Cuando el Espíritu Santo comenzó a llenarme, When the Holy Spirit began to fill me, yo iba a un negocio, I used to go to a business, a un mercado, to a market, y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, alguien está enfermo. and the Holy Spirit would tell him, somebody is sick. Y yo pensaba que yo estaba loco. And he thought, I must be going crazy. La cosa es que cuando yo le decía a alguien And then when I would tell somebody, en un negocio, wherever, in whatever company he went to, le decía, usted tiene un problema, he would say, do you have a problem? usted tiene una enfermedad. Do you have a sickness? Y la gente comenzaba a llorar. And the people would begin crying. Y me decían, ¿cómo usted sabe? And they would say, how did you know? Cuando iba en un bus, And when he would be going on the bus, oraba por personas he would pray for people. y en el bus eran sanadas. And on the bus, they would be healed. No estaba pidiendo por dones. He wasn't asking for the gifts. No estaba pidiendo por una palabra de ciencia. He wasn't asking for a word of knowledge. No estaba pidiendo por una palabra de sabiduría. He wasn't asking for a word of wisdom. No estaba pidiendo por nada. Solo estaba teniendo una relación personal con el Espíritu Santo. He wasn't asking for anything. All he was doing was having a personal Y el relationship with the Espíritu Holy Santo Spirit. hacía como Él quería donde yo estaba. And the Holy Spirit did
it as he wanted wherever Pastor Everett was. Y ahí aprendí And that's how I learned que no necesitábamos pedir un don, that we don't need to ask for the sino gift tener una relación íntima con el Espíritu Santo. if we don't have an intimate relationship with the Holy Porque hay Spirit. muchas veces que Dios te va a dar una palabra profética para alguien Because there's many times where the Lord will give you a prophetic word for y somebody. eso no significa que tú eres un profeta. And that does not mean that you're a prophet. Mira, ¿alguien está aquí? Is somebody here? Porque a veces alguien dio una palabra profética a alguien Because sometimes someone will give someone a prophetic word y ya dice que es un profeta. and they will say, I'm a prophet. Hoy voy a hablar de eso. I'm going to speak about that today. Entonces aprendí muchas cosas que ocurrieron So I learned many things that happened, y hice muchas locuras. and I did many unimaginable things. Había un primo que yo ya había sido bautizado con el Espíritu Santo I had a cousin, I had already been baptized with the Holy Spirit, y entonces él también quería ser bautizado con el Espíritu Santo. and my cousin also wanted to be baptized in the Holy Mis Spirit. padres no eran cristianos, My parents were not Christians. eran muy católicos. They were very Catholic. Entonces nosotros nos escondíamos lejos en el potrero So they used to hide really far para que no escucharan. so that they wouldn't hear. Y yo comenzaba a imponer las manos. And he began to put his hands. Ahora recibe el Espíritu Santo. Receive the Holy Spirit Ahora en el now. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y yo no sé si era verdad o era mentira lo que pasaba con él. And I don't know if it was true or if it was fake or it was real what was happening with him. Pero también él comenzaba a hablar lenguas. But he also began to speak in tongues. Maravillosas cosas. Beautiful things. Jovencitos, 14 años, Youth, 14 years old, 15 años, 15. locos. Just Yo estaba doing loco. many things. No era el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no está loco. Yo estaba loco. Crazy. For the Lord. Solo para. Sí. Cuando oraba en el cuarto de mi padre, When I used to pray in my father's bedroom, yo no había aprendido a tener dominio propio. I didn't learn how to have self-control. Y el cuarto de mi papá era de madera And my father's bedroom was wood. y abajo tenía otro espacio. And underneath there was another space. So, allá le llaman búnques o casas así de madera. They're like houses made of wood. Sí, gracias. Entonces cuando yo brincaba, So whenever I jumped, eso sonaba. that it used to resound. Y yo oraba durante las 12 del día And I used to pray at noon. y se escuchaba como si eso se iba a caer. And it sounded like if the house was gonna break down. Mi papá pensaba, este hombre está loco. And my dad was thinking, this man is crazy. Me dañaron a este hijo mío. They've done something to my son. Pero yo no entendía But I didn't que lo que understand Dios estaba haciendo conmigo that what God was doing with me, era preparándome. it was preparing me. Cosas que, le voy a cubrir cosas que pasaron conmigo. I'm going to tell you things that happened with me. Eso que pasa conmigo. That which happened with Pastor Evid. Por ejemplo, Like, for example, yo iba a un evento evangelístico he would go to an evangelism event. y comenzaba a sentir un dolor en mi espalda. And he would begin to feel a pain in his back, Como si algo pasaba en los riñones de alguien. as if something were happening in someone's kidneys. Y yo le decía a mi discipulador, And he would tell his helper, yo creo que hoy Dios va a sanar a alguien de los riñones. I think today the Lord is going to heal somebody of the kidney problem. Mientras yo hablaba con él de eso, And as I was speaking with him about this, mi pastor que estaba predicando en el altar, my pastor who was preaching at the altar, él decía, el Espíritu me está revelando que hay alguien de los riñones que hoy va a ser sanado. he would be saying, the Spirit of the Lord is revealing to me that today the Lord is going to heal somebody from a problem with their kidneys. Y después yo sentía un dolor aquí. And then I would feel a pain here. Yo decía, yo creo que Dios va a sanar a alguien hoy de alguna hernia. And he would say, I think the Lord is going to heal somebody today from a hernia. Al minuto, 2 minutos, mi pastor decía, Within a minute or two, my pastor would el say, Espíritu Santo me está revelando que alguien va a ser sanado de una hernia. the Holy Spirit is revealing to me that someone is going to be healed of a hernia. Entonces yo pensaba, So I thought, cada vez que sentí un dolor en mi cuerpo, every time I felt a pain in my body, era porque alguien estaba enfermo con esa necesidad. it was because somebody was sick with that need. Esa fue la experiencia mía. That was my experience. Porque el Espíritu Santo puede hacer como Él quiera. Because the Holy Spirit can do as he wants. You know? Y yo lo entendía a Él de esa manera. And I understood him that way. Entonces un día, So one day,
Mi hermana venía caminando My sister was walking y towards me. mientras venía caminando, And as she was walking towards me, yo sentí un dolor de cabeza enorme. I felt a terrible headache. Y yo le dije a ella, And I said to her, yo sé que te está doliendo tu cabeza. I know that your head is hurting. Y ella dice, ¿cómo tú sabes? And she said, how do you know? Y yo me comencé a reír. And I started laughing. Riéndome. Asustada. And I was laughing, like scared. ¿Qué ocurrió? What happened? Nunca más Never again comencé a sentir did I begin to feel los dolores en mi cuerpo. the pains in my body. Y comencé a llorar a Dios. And I began to cry out to the Lord, Señor, God, regrésame otra vez los dolores bring back to me those para entender qué bodily es lo que le pains pasa a la gente. to understand what is happening with the people. Y ahí aprendí And there I learned que el Espíritu Santo that the Holy Spirit también se puede contristar can also be grieved. y que solo a Él se le debe dar la gloria. And only to Him shall we be giving the glory. Y ahí aprendí And there I learned que tenía que darle a Dios la gloria para todo. that I had to give God the glory for Y everything. eso fue lo que Dios usó para mí, And that's what the Lord used for me para ponerme en el ministerio. to put me in the ministry. Porque después aprendí Because after I learned que yo no puedo hacer nada that I can't do anything si no estoy conectado a Él. if I'm not connected with Y eso es Him. lo que ha bendecido mi vida. And that is what has blessed my life. Entonces, el Espíritu Santo de Dios So the Holy Spirit puede hacer muchas cosas, can do many things, pero tenemos que estar sensibles, but we have to be sensitive, dispuestos a escuchar. willing to listen. Les comparto esto I'm going to share this with you porque hay tantas maneras como el Espíritu Santo de Dios nos puede hablar. because there are so many ways that the Holy Spirit can speak to us. Y mientras pensaba en el don de sanidad, And as I was thinking about the gift of healing, literalmente es el amor de Dios a la gente. it is literally the love of God towards His people. Cuando Dios sana a personas, When God loves His es una people, expresión de amor. when God heals the people, it's an expression of His Cuando love. Dios le habla a gente, When God speaks to the es people, una expresión de amor. it's an expression of love. Cuando Dios libera a alguien, When God delivers somebody, es una expresión de amor. it's an expression of His love. Entonces, ahí comencé a entender que es el amor de Dios que hace todo esto. So that's where I began to understand that it is the love of God that does these things. Y por eso entendí lo que Pablo está escribiendo en 1 Corintios capítulo 12. And that's why I understood what Paul is writing in 1 Corinthians chapter 12. 12. Sí. Ujú. Vamos a estudiar ahí 1 Corintios capítulo 12. Let's look at 1 Corinthians chapter 12. Vamos a ver qué dice el versículo 1. What does verse 1 say? ¿Cómo dice? What does it say? Primera de Corintios capítulo 12. 1 Corinthians chapter 12. En la versión en español dice para nosotros de esta manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. I do not want you to be uninformed or ignorant about the gifts of the Spirit. ¿Por qué es que Dios está diciendo que no quiere que estemos ignorantes? Why is God saying that He doesn't want us to be ignorant? Aquí la versión de Cesia dice que no estemos informados o que seamos ignorantes. El apóstol Pablo está diciendo: The Apostle Paul is saying, no quiero que la iglesia sea ignorante. I do not want the church to be ignorant. So, Dios lo que está diciendo: So God is saying, no quiero que los jóvenes sean ignorantes. I do not want the youth to be ignorant. Así que nosotros no somos ignorantes, So we are not ignorant porque estamos aprendiendo sobre el Espíritu Santo, because we are learning Amen. about the Holy Spirit. que Él es el que da los dones. He is the one who Amen. gives the gifts. Pero mire qué dice: ignorantes. Dios no quiere que seamos ignorantes, God doesn't want us to be ignorant or uninformed. no quiere que estemos privados de información He o does- entendimiento. He does not want us to be lacking of knowledge or understanding, No entender lo desconocido,
to not understand the unknown things, no poder reconocer cuando algo es de Dios, to not be able to recognize when something is of God, no poder reconocer lo que es un don. not be able to recognize what a gift of the Spirit is. Entonces, hablar de una ignorancia voluntaria, Speaking of a voluntary ignorance, sí, eso tiene que ver con uno de los dones que vamos a hablar. Otros quieren el significado que habla de la ignorancia, que también es un pecado. Ignorancia es un pecado, and it speaks of the ignorance that is also a sin. sí. O porque podemos rechazar algo que es bueno, pero como somos ignorantes, lo hacemos insignificante. Because we can reject something that is of God, something that is good. Entonces, cuando habla de no ser ignorantes, So when it speaks of not being ignorant, habla de que tenemos que estar atentos. it speaks that we have to be attentive. ¿Ok? So, ¿cuántos están atentos aquí? How many of us are attentive? Entonces, cuando estamos atentos, When we are attentive, entonces sí estamos entendiendo qué es el don que Dios se mueve más en nosotros. then we are understanding what is the gift of the Spirit that moves in us most. ¿Cuál es el que más se mueve? Which is the one that moves mostly? Vamos a leer alguna lista We're going to read a list que ustedes puedan identificar. so that we can be able to identify. Pero antes de leer la lista, But before we read the list, tenemos que entender lo siguiente, we have to understand the lo que following. Pablo está diciendo. What Paul is En el saying versículo 3. in verse 3. Por tanto os hago saber que nadie puede hablar por el Espíritu de Dios y llamar anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Therefore, I want you to know that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed, and no one can say, Jesus is Lord, except by the Holy O sea que Spirit. el Espíritu Santo de Dios So the Holy Spirit es tan importante is so que important nos lleva no simplemente a tener dones, that He doesn't only lead us to have gifts, sino que nos lleva a estar llenos but He leads us to be filled, para llamar a Jesús Señor. to call Jesus Lord. Wow, eso es impresionante. That is impressive. En el versículo, más adelante, versículo 4, Verse 4, dice que hay diversidad de dones. it says there are different kinds of gifts. Diga conmigo diversidad de dones. Say different kinds of gifts. ¿Qué significa diversidad? What does diversity mean? Que hay muchos. There are many. O sea, realmente no sabemos el número exacto We don't know the exact number porque es una diversidad de dones. because it's a diversity of gifts. Dios puede hacer como Él quiere hacerlo God can do as He pleases, y como el Espíritu Santo Dios quiere hacerlo. and as the Holy Spirit wills to do. El versículo 4 habla de diversidad de dones. Verse 4 speaks of the different kinds of gifts, Escuche, pero el Espíritu es el mismo. but the Spirit is the same. En el versículo 5 dice que hay diversidad de ministerios. And verse 5 says there's different kinds of service. ¿Y cómo dice ahí? Pero el Señor. O sea que los dones son como dados por el Espíritu Santo. So the gifts are given by the Holy Spirit, Pero los dones ministeriales son dados por el Señor. but the gifts of service or ministry are given by the Lord. Dice, y el versículo 6 dice, pero hay diversidad de operaciones. Verse 6 says there are different kinds of working. Diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. But in all of them and in everyone, it is the same God at work. Ok, yo quiero que me pongas atención un minutito. Pay attention for a minute. Los dones, The gifts, para los dones for the gifts, está involucrado el Espíritu Santo, the Holy Spirit is involved, el Señor the Lord, y Dios. and God. O sea que los dones que tenemos So the gifts that we have, es una obra de gracia del Padre, it is a gift of grace from the Father, del Hijo from the Son, y del Espíritu Santo de Dios. and the Holy Spirit. Entonces hay personas There are people que quizás no pueden entender a plenitud los dones, that maybe they can't understand in its fullness the gifts, porque para entender a plenitud los dones because in order to understand in fullness the gifts, tienes que entender al Padre, you have to understand the Father, al Hijo the Son, y al Espíritu Santo. and the Holy Y Spirit. al Espíritu Santo no entenderlo como la tercera persona de la Trinidad. And the Holy Spirit, not understanding Him as the third person of the Trinity, Porque hay personas que solo ven al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. because there are people that only see the Holy Spirit as the third person of the Trinity. Pero no conocemos al Espíritu Santo. But we don't know the Holy Spirit. No sabemos escuchar al Espíritu Santo. We don't know how to hear the Holy Spirit. Entonces Dios quiere que conozcamos al Espíritu Santo. So God wants us to know the Holy Porque el Spirit, Espíritu Santo de Dios because the Holy Spirit nos va a llevar a llamar a
Jesucristo nuestro Señor. is going to lead us to call Jesus Christ our O Lord. sea, que el Espíritu de Dios, So the Spirit of o God, sea, llamar a Cristo Señor calling Jesus Lord, es hacer todo lo que Él dice. is doing everything He says. Y no podemos hacer todo lo que Él dice We cannot do everything He says sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. without the help of the Holy ¿Alguien me Spirit. está, me está siguiendo? Is somebody following? Bueno, dale un aplauso a Dios ahí en esta Let's give hora. a round of applause. Ahora, esto es muy bonito This is beautiful porque todas las diversidades, because all of the different kinds of todas gifts, las operaciones all of the workings, y todos los ministerios all of the services tienen un mismo propósito. have one purpose. Todos. All of them. En el versículo 7 In verse 7, dice, pero a cada uno it says, to each one, se le ha dado la manifestación the manifestation of the Spirit is given del Espíritu Santo. for the common good. A cada uno. To each one. Así que todos los que están aquí So every one of you that's here, tienen una manifestación del Espíritu Santo. you have a manifestation of the Holy Spirit. El apóstol Pablo está diciendo a la iglesia en Corinto, The Apostle Paul is saying to the church of the Corinthians, porque a este por el Espíritu da palabra de sabiduría, because to this one he gives the gift of word of knowledge. entonces yo quiero que Word of wisdom. tú toques a una persona hoy y le digas, no, a ti quizás, So touch somebody next to you and say, maybe to you, porque esto es para todos, because this is for all of us, palabra de sabiduría word of wisdom o palabra de ciencia or word of knowledge, o, o fe faith or faith, o sanidades, or healing, milagros, miracles, profecía, prophecy, diversos géneros de lengua, different kinds of interpretación de tongues, lenguas. interpretation of tongues. O sea que todos los que estamos aquí So all of us here tienen algo del Espíritu Santo de has Dios, something from the Spirit of algún God, don del Espíritu Santo a de Dios, gift of the Spirit of God, porque ese don lo necesitamos. because we need that gift. Mire cómo dice, verso 11, Verse 11. pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno. All of these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one, just Okay. as He determines. Ok, ya Él repartió. So He has already distributed. Ya el Espíritu Santo repartió. The Holy Spirit has already distributed the gifts. A cada uno en particular, Él ya repartió. To each one of us, He has distributed the O gifts. sea, entre más nos acercamos a Dios, The more that we become closer, more entre intimate más with nos God, llenamos de Dios, the more we become filled with the Spirit entonces, of God. entonces vamos a identificar ese don que se manifiesta para servicio. Then we will be able to identify that gift that manifests for service. Yo quiero que le diga a la persona que está a su lado, I want you to tell the person next to you, hay un don que Dios te repartió. there is a gift that God has given you. Sí, eso es. La pregunta es, The question is, pastor, Pastor, yo sé eso. I know that. ¿Cuál es? Which one is it? Esa es la pregunta de ustedes. That's the question that you guys Y lo que have. Dios les dice hoy es, And what God says to you today is, enamórate del Espíritu Santo. fall in love with the Holy Spirit. Lo que Dios les dijo antes fue, What God said before was preocúpense en producir los frutos. to seek to produce the fruits. Eso es lo que se tienen que preocupar. That is what you should be pursuing. Porque hay personas que pueden tener más de un don. Because there are people that can have more than one gift. ¿Estamos aquí? Are we here? ¿Serás tú? Is it you? Creo que sí. I think so. Aquí hay gente con más de un don. There are people here with more than one gift. Quizás tienen 2 o 3 dones. Maybe you have 2 or 3. Así que diga a la persona que está a su lado, sos alguien poderoso. Tell the person next to you, you are someone Wow. mighty. Ayúdeme, por favor, ayúdeme. Help me, help me. Dígale, alguien poderoso Tell them someone powerful, someone mighty. es alguien peligroso Is someone powerful, is someone dangerous. si no sabe cómo usar ese poder. If you don't know how to use that power. Aleluya. Así que no seas peligroso, So hopefully, let's not be que dangerous. seas poderoso nada más. May you be just powerful. ¿Cuántos jóvenes poderosos hay aquí? How many powerful youth are here? Eso es poderoso. That's powerful. Ahora, hoy quiero hablarles de algo que no sé por qué no puedo llegar hasta ahí, pero voy a llegar. So I want to talk to you about something else. Porque es algo que comienza a surgir en el mismo capítulo 12. It's something that happens in the same chapter 12 of Corinthians. Primero,
habla del versículo 1, no quiero hermanos que seáis ignorantes. The verse 1 tells us, I do not want you to be uninformed. Come on, nosotros no somos ignorantes, ¿verdad? We are not uninformed. O sea, los dones son muy importantes. The gifts are very important. Diga conmigo, los dones son muy importantes. Say with me, the gifts are very important. Ahora, otra cosa importante que tenemos de aprender, Something important that we have to learn cuando leemos el versículo 11, when we read verse 11, que Dios no hace excepción de personas. that God makes no exception of persons. El Espíritu Santo no hace excepción de personas. He does not make any exception of persons. Él no está viendo quién es profesional, He is not looking at who is a professional, quién se ve así bien lindo, who is good looking, quién se ve así bien fellecito. who is a little not so good looking, No, quién tiene documentos, quién who no. has papers and who doesn't have Él no papers. hace excepción de personas. He is not making exception of persons. El hombre sí hace excepción de personas. Men make exception of persons. Nosotros hemos hecho excepción de personas. We have made exceptions or discriminations towards people. Sí, perdónanos, amén. Eso es lo que tenemos que decir. Yeah. Que We nos must- perdone Dios. Yes, we should ask the Lord for Porque a veces forgiveness. hemos hecho excepción de personas. Because many times we have made Y discrimination. el Espíritu Santo nos towards ha people. revelado a nosotros. And the Holy Spirit has revealed to us, No te pareces a mí. you don't look like me. Porque Él no hace excepción de personas. Because He does not make exception of people. Él llama a quien Él quiere, He calls whom He wants Cuando to, Él quiere, when He wants to, como Él the quiere, way He wants y lo to, llena de su Espíritu. and He fills them with His Y una Spirit. vez está lleno, And once they are filled, es una persona poderosa it's a powerful en el person reino de los cielos. in the kingdom of God. Pero aquí dice más adelante, Here it says, en el versículo quizás 28, verse 28, ¿cómo dice más adelante? Y esto habla de dones también. this also speaks of gifts. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan, después los que administran. O sea, administrar es un don. Aleluya, qué poderoso es ver gente con ese don, ¿verdad? Dice, los que tienen don de lenguas. And God has placed in the church, first of all, apostles, second, prophets, third, teachers, then miracles, then gifts of healing, of helping, of guidance, and of different kinds of tongues. O sea, todos estos son dones. All of these are gifts. Pero aquí dice, But here it says, en el versículo 28, in verse 28, y aún nos puso Dios. and in some God placed. O sea que en la iglesia hay dones So in the church, there are gifts, y estos dones son dones de servicio. and these gifts are gifts of service. Y yo quiero hablar de esto hoy. And that's what I want to speak about. ¿Podemos ir por ahí? Let's go there. ¿Sí? Entonces, en 1 Timoteo capítulo 4, In 1 Timothy chapter 4, vamos chicos, let's go to 1 yo sé que Timothy. están cansados 1 Timothy chapter 4. y lo vamos a soltar pronto, tipo 5 de la tarde para que estén bien para el culto. En 1 Timoteo 4:14, In 1 Timothy 4:14, miren cómo dice. No descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante, primero, profecía. 2, con la imposición de las manos del presbiterio. do not neglect your gift, which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. ¿Cuál fue el don que se le fue dado a Timoteo? What is the gift that was given to Timothy? ¿Cuál fue el don? Tarea. No se lo puedo decir. ¿Cuál fue el don? Homework. What was the gift that the Lord gave to Timothy? Por ahí anda. Muy bien. Estos son dones ministeriales.
These are ministry gifts. Algunos de ustedes quizás están pensando, Señor, yo quiero el don de lenguas, Some of us might be thinking, Lord, I want the gift of tongues, el don de sanidades, the gift of healing. pero quizás el don que tiene para Dios para usted es un don de pastor. Maybe the gift that the Lord has for some of you is the ¿Cuántos gift, alaban a Dios? the gift of Hoy yo vine a pastor. Jordan levantando la mano haciendo, vale. I got it. Quizás algunos de ustedes son evangelistas. Maybe some of you are evangelists. Oh, you got a question. For Timothy? Oh, okay. No. Estamos ahí entre los dones ministeriales. Close. Quizás algunos de ustedes son evangelistas y ese es un don. Maybe some of you among us are evangelists, and that is a gift. Quizás el don de ustedes es la enseñanza. Maybe your gift is teaching. ¿A cuánto les gusta enseñar aquí? How many of us like to teach? ¿A cuánto les gusta ganar gente aquí? How many of you like to win souls? Ganar gente. Win souls. Una cosa es querer ganar gente One thing is to like to win y souls, otra cosa es que cuando usted vaya a predicar, and something else is when you go to preach, algo pase. something Y happens. yo quiero hablar de eso hoy, de cómo es que se manifiestan esos dones. And I want to speak about that. How do those gifts manifest? Entonces, un ministro es un sirviente. A minister is a servant. Todo el que tiene un don de ministerio es un siervo. Everyone that has a gift of ministering or of service Ahora is a servant. la pregunta que tengo, ¿cuántos aquí son siervos? How many of you here ¿Cuánto are les gusta servants? servir? ¿Cuánto les gusta How servir many of aquí? you like to serve? Aleluya, esto está poderoso. How many of you? Yeah, that's powerful. Es powerful. Porque la grandeza en el reino de Dios Because the greatness in the kingdom of God es querer servir. is to want to serve. Si ya tú sirves, If you already serve, ya eres grande. you are already big, great. in Esos the son los kingdom of grandes God. en el reino de los cielos. Those are the greatest in the Ahora, kingdom of Dios heaven. llama a personas que quieren servir. God calls people that want to serve. Diga conmigo, ministerio Ministry, stay with me, es un siervo. is a servant. Eso es lo que significa. That's what it means. Entonces, incluso Cecia, la palabra sirviente es donde viene la palabra diácono. So from the word servant is where we get the word deacon. Imagínate si en la iglesia, Imagine if the church, en vez de decir los diáconos, los ancianos, instead of saying the deacons or the elders, dijéramos, aquí está el equipo de sirvientes. if we said, here is the team of servants. ¿Ah? Aquí están el equipo de los siervos. If we said, here is the team of servants, Cambia la mentalidad. the mentality changes. Eso nos transforma. That transforms Tenemos us. una iglesia transformada. We have a body of Christ that is transformed. Entonces, ministerio So service or quiere ministry decir servicio. means service. Y si hay alguien que está interesado en que nosotros sirvamos, And if there's someone who's interested in us serving, es el Espíritu Santo. it's the Holy Spirit. Y Él te puede usar And he can use you en todas las maneras que Él lo necesite, in every way he needs to, donde sea que Él te necesite. wherever he needs you. ¿Cuántos dicen amén? How many of us say amen? Esto es poderoso. That's powerful. Ahora, el propósito de los dones espirituales, The de purpose estos of the dones spiritual ministeriales, gifts, of those ministry gifts, ¿cuál es el propósito? what is the purpose of Diga them? conmigo el primero, equipar. The first purpose is to Diga equip. conmigo dos, edificar. The second is to edify. Diga tres, unidad. The third is unity. Cuatro, producir madurez. And fourth is to produce maturity. Ahora, dice la Biblia que el primero que Dios pone es el apóstol. The Word of God says that the first person the Lord put is the apostle. Después es el profeta. Then it is the prophet. Después es el evangelista. Then it is the evangelist. Después es el pastor. Then it is the pastor. Después es el maestro. Then is the teacher. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? But what have we done? Por ejemplo, For example, aquí en la iglesia. here in the church. En la iglesia decimos, aquí habemos muchos pastores. In the church we say there are many pastors. Pero cuando tienen que a veces presentarme a mí But como el pastor principal, que no soy el pastor principal, él es el pastor principal. sometimes when we present Pastor Evid, we refer to him as the main pastor, but we know that the Lord is the main pastor. Ahora dicen que le cambiaron el tema. So when we say we change the topic, El senior pastor. the El señor pastor. now we call him the senior pastor. Es senior pastor, Senior pastor no está en la Biblia. is not in the Bible. Obispo está en la Biblia. Obispo está en la Biblia. Bishop. Oh. Bishop is in the Bible. Bishop is in the Bible. Ahora, ahora nosotros no tenemos como quizás
Ahora lo que nosotros no tenemos como la palabra apóstol en la iglesia, And now we don't use the word apostle in the church. lo que usamos ahora es la palabra misionero. We have replaced it with the word missionary. Pero la palabra misionero But the word missionary no está en la Biblia tampoco. is not in the Bible. Esto es interesante, ¿no? Isn't that interesting? O sea, y vamos a hablar cómo son estas cosas. ¿Qué dice la Biblia de ellos? And let's talk about how are these things? What does the word of God actually say? Entonces, yo quiero hablar de esto hoy. So that's what I want to speak about today. Vamos a regresar otra vez. Let's go again. Vamos a regresar. We're going to go back. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, Let's go back to 1 Corinthians chapter 12, versículo 28. verse 28. Por ejemplo, cuando yo estaba en el instituto, For example, when I was in the institute, a mí me enseñaron que los profetas llegaran hasta Juan we were taught that the prophets were until John. y que después de Juan no habían profetas. And then after John, there were no more prophets. Y después yo decía, Dios, ¿qué hago con las profecías que me dieron And then I used to tell the Lord, what do I do with the prophecies that have been given to me y que se han cumplido? and that have been fulfilled? ¿Qué era esa gente? What about those people? ¿Qué era esa función? What about that operating in that? Y Dios me enseñó que era una función profética. And the Lord showed Pastor Everett that that was a prophetic operating in the gift. The gift. Y por eso es que tomamos un mes para hablar de profecía saludable. And that is why we spoke of healthy prophecy for a month in this church. Y por eso vino también Eliezer Reyes, que estuvo predicando aquí, que dijo que tenía 21 años, que no predicaba de eso por temor a lo que decían nuestros líderes. And so our previous pastor also came to speak during that time, and he mentioned that for 21 years he never spoke about prophecy or the prophets because of fear of the leadership. Y por eso es que la Biblia dice que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. And that is why the word of God says that in the last days I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and daughters shall prophesy. Y dice que en los postreros días habrá muchos falsos profetas. And it says that in the last days there will be many false prophets. ¿Y cómo vamos a identificar los falsos profetas And how will we identify the false prophets si no sabemos quién es verdaderamente un profeta? if we don't know who the real prophets are? Y yo me di cuenta And I realized que una de las cosas que había ocurrido that one of the things that happened, es que de alguna manera el Espíritu Santo se había apagado that in a way the Holy Spirit had been turned off, y el don profético se había apagado, and the prophetic gift had been turned off. porque cuando hay un don profético en una iglesia, Because when there is a prophetic gift in the church, el enemigo no puede avanzar, the enemy cannot advance in that pero el church. reino de los cielos sí puede But the avanzar. kingdom of God can go forward. Pero cuando hablamos de estos dones espirituales, When we speak about the spiritual dice que gifts, lo primero que Dios puso fue apóstoles, the first thing that the Lord established were the apostles. y ahí hay otra cosa que ha ocurrido, And there's another thing that happened. que hay tanta gente There's so many people que piensan que porque se llaman apóstoles, that think because they are called apostles, ellos son más grandes que otra persona. they are greater than others. Y se le olvidó And they forget que la palabra ministerio that the word ministry significa ser sirviente, siervo. means service, Es que no, servant. es que no importa It doesn't matter si tú eres un maestro, if you are a teacher, pastor, pastor, evangelista, evangelist, profeta prophet, o apóstol. or an apostle. Todos tienen una misma función. All of them have the same function. Es servir, It's to serve, servir para equipar, to equip, edificar, to edify, traer unidad to bring y unity, producir madurez. and to produce maturity. Pero ¿qué ocurre? But what happens? Hay algunos que ya no se quieren llamar apóstoles There are some that no longer want to be called apostles porque ya hay muchos apóstoles. because now there are many apostles. Ahora ellos se quieren llamar arcángeles. Now they want to be called archangels, Sí. Serafines y algotos. seraphim, and other things. Nadie quiere ser un... La otra cosa que yo no entiendo, There's something else I don't understand. Dios le dio a alguien el don de enseñar, God gave somebody the gift of teaching, pero se honra al pastor, but they honor the pastor, pero no honran al maestro. but they don't honor the teachers.
Y a veces hay temor de decir que hay un profeta. And many times there is a fear to say that there is a prophet Y in the como house. Moisés dijo, And Moses said, yo quisiera que todo el pueblo I profetizara. wish that all would prophesy. No podemos tener temor And we cannot be afraid a ese don, of that gift, porque en los postreros días, because in the last days, si esta Biblia es verdadera, if this word is lo true, que va a haber va a ser profecía por un lado y por what otro. there will be is ¿Me van a prophecy. entender? Are you understanding me? Son dones, Those are gifts, dones ministeriales. ministry gifts. Pero tengo que hablar, ¿qué quiere decir eso? But I have to tell you, what does that Y yo mean? quiero que tú me regales unos minutitos. Give me some minutes. En Efesios, In Ephesians capítulo 4, chapter 4, a mí me enseñaron también they also taught me que no hay apóstoles ya. that there are no longer apostles. Y yo cuando fui a Honduras, que me mandaron a buscar mis papeles, And when I was in Honduras getting my papers, mi residencia, my residency, yo fui a buscar a mi pastor. I went to go look for my Digo, pastor. "Pastor." And I said to him, Pastor, Yo sé que usted no usa la palabra apóstol. I know that you never use the word apostle. Ustedes solo usan la palabra pastor. You only use the word pastor. Yo le digo, a mí me han enseñado que no hay apóstoles, I have been taught that there are no longer apostles. pero cuando yo leo, yo veo que sí hay apóstoles. But when I read the word of God, I see that there are apostles. Y él me dijo, yo creo que también hay apóstoles, And his childhood pastor said, I believe there are also apostles. pero yo creo que nosotros no lo llamamos así porque la organización no nos permite. But I think that we no longer call them that because the organization does not allow us to. Pero yo sí creo que hay apóstoles. But I believe that there are apostles. Y entonces yo voy a hablarte de otra cosa que ocurre. So I'm going to tell you about something else that happens. Por ejemplo, cuando leemos en Efesios capítulo 4, versículo 1, When we read in Ephesians chapter 4, verse 1, dice el apóstol Pablo, the Apostle Paul says, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Primero, con toda humildad. Segundo, con mansedumbre. Tercero, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, así caminaba esta gente. Así caminaba la gente. this is how the people walked. En el Ephesians versículo verse 1 and 2. 4 And verse 4, dice, en un cuerpo one body, it says, y un espíritu, and one spirit, como fuisteis también llamados just as you were called a una misma esperanza to one hope de vuestra vocación. when you were called. Como dice el verso 5, un Señor, Verse 5, one Lord, una fe, one faith, un bautismo, one baptism, un Dios one God, y Padre de todos, Father of all, el cual es sobre todos who is above all, y por todos through all, y en todos. and in all. Esto es poderoso This is powerful porque esto habla de unidad. because this speaks of unity. Diga conmigo unidad. Unity, say with Vamos, me. más fuerte, diga unidad. Say unity. O sea, esto solo se logra por el fruto, This is only achievable through the fruit. porque él va a hablar ahora de dones espirituales Because now he's going to speak of spiritual que gifts son muy poderosos, that are powerful, pero una persona con un don but a person with a gift sin fruto without fruit es muy peligroso, is very dangerous. muy peligroso. Very dangerous. Entonces él está hablando de la humildad, So he's speaking about de humility. la mansedumbre, He's speaking about de aprender a soportarnos unos con otros en amor. bearing with one another in love and being patient, Y gentle. aquí él sigue hablando. And he keeps speaking. Verso 8, Verse 8, por lo cual dice, which says, subiendo a lo alto, when he ascended on high, llegó cautiva la cautividad. he took many captives and he took many captives. Pero eso fue cuando, después de su resurrección. That was after his resurrection. ¿Estamos aquí? Are we here? Le voy a ayudar un poquito. Diga, después de la resurrección. After the resurrection. Vamos, diga conmigo, después de la resurrección. Say with me, after the resurrection. Una vez más, diga, después de la resurrección, After the resurrection, dio dones a los hombres. he gave gifts to his people. Después de que Cristo fue ascendido al cielo, After the Holy Spirit ascended, no, Cristo fue ascendido al cielo, after Jesus was ascended to heaven, el Espíritu Santo dio dones. the Holy Spirit gave gifts. ¿Estamos aquí? Are we here? ¿Estamos aquí? Entonces, esto es poderoso This is powerful. porque esto habla de cuál fue los dones que dio. This speaks of what were the gifts that he gave Y esto que subió, and that he ascended. que es sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Except it also means that except that he also descended to the lower earthly regions. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los He who cielos. descended is also the very one who ascended higher than all the heavens. Y dice el versículo 11, y él mismo constituyó Verse 11 says, and so Christ himself gave
a gave unos apóstoles, the apostles, a otros the profetas, prophets, a otros the evangelistas, evangelists, a otros the pastores pastors, y a otros maestros. and the teachers. ¿Para qué? For what? ¿Para qué? For what? De perfeccionar a los santos, To equip his people for para la obra del works of ministerio, service, for works of service, para la edificación del cuerpo de Cristo. so that the body of Christ may be built up Hasta que todos lleguemos until we all reach a la unidad de la fe unity in y faith del conocimiento del Hijo de Dios, and the knowledge of the Son of un God, varón perfecto, a perfect, a mature, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. attaining the whole measure of the fullness of Christ. ¿Para qué? For what? Para que ya no seamos niños, So that we will no longer be infants. para que no seamos niños, So that we will no longer be infants. para que seamos maduros So that we will maybe be mature. y que podemos identificar So that we can identify todas las artimañas del enemigo. all of the schemes of the evil one. El propósito The purpose es este. is this. Verso 15, vamos, lea conmigo. Let's go to verse 15. Read with me. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe un crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Estamos aquí? Are we here? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son estos dones espirituales? What are these spiritual gifts? Un apóstol. An apostle. ¿Qué es un apóstol? What is an apostle? Alguien que tiene revelación, Someone who has revelation. alguien que es enviado. Somebody who is sent. Ese es un apóstol. That is an apostle. ¿Qué es un apóstol? Who is an apostle? Es uno que es pionero en una nueva misión It is someone who is a pioneer in a new mission y es alguien que supervisa el trabajo de lo que él comenzó. and is someone who supervises the work which he began. ¿Estamos aquí? Are we here? Por ejemplo, si mandamos, vamos a decir que mandamos a Andy para, no lo vamos a mandar. Let's say we send Andy to, Vamos a mandar a Andy para, sí, vamos a mandarlo para China. we're going to send Andy to China. Andy está en China. Andy's in China. ¿Quién lo envía? Who sends him? La iglesia. The church. Él es un enviado. He is a sent one. ¿Estamos aquí? Are we here? So, lo que estamos diciendo nosotros, What we're saying is, por el orden bíblico, by the order, the biblical order, que, por ejemplo, si tú lo lees, si hubiera tiempo, leyéramos los textos, pero un apóstol es el que es enviado por la iglesia. an apostle, according to the word of God, is someone who is sent by the church. Entonces, en vez de él llamarse un misionero, So instead of calling him a missionary, él sería un apóstol, he would be an apostle, el apóstol Andy. an apostle Andy. Pero nos han enseñado que eso es malo. But they have taught us that Pero eso that's es lo que bad. dice la Biblia. But that is what the Bible says. Apóstolos es un enviado. An apostle is someone who Ahora, is sent. él es el que, pero no simplemente es que fue It's not just that he went y después vino y no tiene fruto. and then he came back and he has no fruit. No, no, no. No. Un apóstol An apostle es el que se envió, is the one who is sent, levantó una iglesia planted a church, y después vino otra vez and then he came back, y después regresa a supervisar ese and then he trabajo. goes back to supervise the Puso, work. puso pastores en ese lugar, And he placed elders or puso ancianos pastors en ese lugar, and elders in that church. puso servidores en ese He lugar. put servants in that church. Ese es un trabajo apostólico. That is an apostolic work. O sea, el trabajo apostólico The apostolic work es como alguien que va, es como un arquitecto is like an architect que comienza a poner todos los planos that begins to put all of the y plans, se asegura que los planos están correctos. and he makes sure that the plans are correct. O sea, voy a hablar del enfoque de estas personas. And I'm going to talk about the focus of these people. No se preocupen que me dan 20 minutos más y termino. Don't worry. Toca a la persona que está a su lado y diga, 20 más, chicos, vamos. Touch Ánimo, the ánimo, person ánimo. next to you. Say 20 more minutes. Ahora, Be encouraged. una persona A person es el que pone los fundamentos. is the one who puts the foundations. Por eso es que cuando nosotros pensamos en el ministerio apostólico, That is why when we refer to the apostolic ministry, la enseñanza de Asamblea de Dios, the teaching from the assemblies of God, ya no hay apóstoles, according to them, there are no more apostles. porque ya los apóstoles pusieron el fundamento. Because the apostles have already set the foundations. Pero literalmente, But literally, para que una iglesia tenga una función correcta, so that a church is functioning in a healthy way, tiene que tener un ministerio apostólico. they have to have an apostolic ¿Qué es lo que ministry. estoy diciendo? What am I saying? La iglesia The church se tiene que propagar. has to
expand. La iglesia tiene que enviar. The church has to send. Si la iglesia está enviando, If the church is es una sending, iglesia que entiende la asignación apostólica. it is a church that understands the apostolic Y no anda detrás de un assignment. hombre. And they are not behind a man. No anda detrás de un nombre. They are not after a name. No es que anda detrás de una posición. They are not after a title. No es que está pensando que un apóstol es más grande. They're not thinking that the apostle is greater than. Es que un apóstol es siervo como cualquier otro siervo. An apostle is a servant just like Y lo every único other que está servant. pensando es en el avance del reino de los cielos. The only thing they're thinking of is the expansion of the kingdom of God. Entonces, una iglesia tiene que tener So a church has to have esa función. that Ahora, function. ¿qué es lo que yo veo? So what do I see? Que cuando una iglesia no tiene quizás esa función, When a church does not have the apostolic no function, tiene esa dirección clara, they don't have that clear direction, no entiende ese don, they're not operating in that gift. muchas veces lo que hacen es, Many times what they do is, yo puedo pastorear aquí 5 a 10 años, I can pastor here for 5 to 10 years, me agarran de aquí then they take me from here, y me mandan para acá and they just send me right to a pastorear a otro lugar. they send me to another church to pastor. Y eso es algo que yo no encuentro sentido. That is something that doesn't make sense. Pero eso es la manera como lo hace la Asamblea de Dios. But that is the way that the assemblies of God has done it. Pero yo creo que hay apóstoles. But I believe there are Por lo que apostles dice la palabra del Señor. because of what the Word of God says. Ahora, hay gente que están buscando ser llamados apóstoles. Now there are people that are looking to be called apostles. Nosotros estamos interesados en tener una función apostólica. We are interested in having an apostolic function. ¿Alguien está aquí conmigo? No sé Is si somebody entiende. here with me? Nuestra función tiene que ser apostólica. Our function must be Tenemos que apostolic. enviar personas. We have to send people. Aquí hay muchos misioneros de la iglesia There are many missionaries in this church que fueron enviados. that were sent. Ellos fueron apóstoles. They were apostles. Fueron enviados They were sent por la palabra. by the Word. Así es. That's Pero what it says. han cambiado el nombre. But they have changed the name. Les pusieron misioneros, They have put pero missionaries. misioneros no existen en la Biblia. But missionaries does not exist in the Evangelistas Bible. existen en la Biblia. Evangelist is what is written in the Bible. ¿Estamos aquí? Are we here? Entonces, un apóstol piensa en una nueva misión So an apostle thinks of a new mission y supervisa esa misión. and he supervises that mission. Un profeta, que es un don ministerial. A prophet, which is a ministry gift. Ok, yo me estaba gozando mucho porque yo digo, le voy a enseñar esto a los jovencitos. I have been rejoicing because I'm about to teach this to the youth. Y el Señor me dijo, sí, a ellos. And the Lord said, yeah, to the youth. Quizás algunas cosas que yo digo ni las entienden ustedes. There might be things that you may feel like you don't understand. Están enviando un texto. Hey, no te olvides de lo de hoy. En la noche tenemos. Quizás no entienden lo que estoy diciendo. Maybe you feel that you don't understand what I'm saying. Pero el Espíritu de Dios va a traer entendimiento y But revelación. the de su Holy palabra. Spirit is going to bring us understanding. El don profético, The prophetic gift que también es una asignación, that is also an office discierne la realidad espiritual. discerns the spiritual reality Ujú. En situaciones específicas in specific y situations, comunica esa realidad and they communicate that reality no solo de la manera apropiada, not only in the appropriate way, sino en el tiempo apropiado at the appropriate time as well, para que la iglesia del Señor avance. so that the church of God can advance. Y todo esto lo hace con amor. And they do all of this with love. También tiene revelación. They also have revelation. Son personas llenas de aceite. They are people that are filled with the Holy Spirit. Siempre están de esa manera. They are Hablan de always parte de that way. Dios. They speak on behalf of Tienen un God. mensaje de parte de They Dios. have a message from God. Vamos a Primera de Reyes. Let's go to 1 Kings. Vamos chicos, vamos rapidito que Let's go to 1 Kings, guys. tengo 15 minutos. Primera de Reyes, capítulo 22. Let's go to 1 Kings chapter 22. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 22. Versículo 8. 1 Kings chapter 22, verse 8. Dice, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Ilma, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Una persona que tiene una asignación profética A person who has the prophetic
gift no está pensando en agradar a un hombre. is not thinking on pleasing man. Está pensando en agradar a Dios. They are thinking on pleasing God. Dígale a la persona que está a su lado, ¿cuál es la diferencia Say to the person next to you, what is the difference de un profeta between a prophet y un predicador? and a preacher? Diga, el profeta Say the tiene un prophet mensaje de parte de Dios. has a message from God. Esa es la diferencia. That's the difference. Y a veces el mensaje no es de agrado. And sometimes the message is not something that is pleasing to us. Isaías capítulo 58 versículo 1 dice que un profeta señala el pecado. Isaiah chapter 58:1. 58:1 says that the prophet, he points out the sin Ahora, of the people. cuando un profeta se levanta a señalar el pecado, So when a prophet gets up to point out the sin of the people, a la gente no le gusta. people don't like that. A la gente que le gusta estar en pecado no le gusta. People don't like that. People that are in sin don't like to Pero los when que it's estamos pointed out. llenos del Espíritu de Dios, But those of us who are filled with the Holy los que Spirit, estamos llenos del Espíritu Santo, those of us who are filled with the Holy Spirit, corremos al altar, we run to the altar. nos humillamos We humble ourselves. y Dios se glorifica And God poderosamente. is glorified. ¿Cuántos alaban a Dios? How many of us can worship El God? evangelista The evangelist tiene buenas noticias. has good news. ¿Cuántos evangelistas hay aquí? How many evangelists are here? I know you are. Tiene buenas noticias. You have good news. Introduce a los pecadores You introduce the sinner que hay un Salvador. that there is a Savior. Les presenta a Jesús. You present Jesus to them. Les comunica el evangelio de tal manera You communicate the gospel in such a way que la gente responde en fe that the people respond in faith y anhelan ser discipuladas. and they desire to be ¿Cuál es la disciples. diferencia de un evangelista? What's the difference between an evangelist? Que ellos salen a predicar They go out to y preach tienen una manera and they have a way de hablar del evangelio, of speaking the gospel, de hablar de Cristo, of speaking about que Jesus siempre tiene fruto. that always produces fruit. Son evangelistas. They are evangelists. Disfrutan, They enjoy. se gozan, They have joy doing ganan it. personas. They win souls. ¿Cuántos alaban a Dios? How many of us can worship God? Los pastores The pastors son los que cuidan, are the ones who take los care, que supervisan, the supervise, los que alimentan, those who give, nourish, los que aman. that love, those that love. Una persona que es pastor A person that's a pastor va a amar, is going to love, va a amar. is going to love. Y es como su herramienta espiritual, ¿verdad, Isaac? It's like it's their spiritual tool or weapon. Como las armas espirituales que tienen It's our spiritual weapon para destrucción de fortalezas es to destroy fortresses el amor. is love. No sé cuántos se identifican aquí. How many of us can identify with that? Aman la iglesia, That you love the church. aman la gente. You love the people of God. Tienen un amor especial. You have a special love. Esos son los pastores, Those are the pastors. los maestros. The teachers Es un intérprete de las escrituras. is an interpreter of the scripture. Es el que riega. It's the one who spreads. Pablo dice cuando fue a Corinto, Paul says when he went to Corinthians, Corinth, yo sembré I sowed y Apolo regó. and Apollo watered it. Sí, water it, ya. Entonces, un maestro, ¿saben que está regando? A teacher is somebody who is watering, Está regando la palabra. is spreading the word, Interpreta las escrituras. interpreting the scriptures. Y la gente viene a obedecer a Dios. And the people come to obey the instruction of the Todo Lord. aquello que Dios ha ordenado. Everything that the Lord has commanded. Toda la sabiduría revelada de Dios en este libro, All of the wisdom revealed in the Bible, ellos lo interpretan. they interpret Y it. tú dices, wow, And you say, wow, ¿de dónde sacó eso? where did he get that from? Or she? Es un maestro. They're a teacher. Son un maestro. They are a teacher. Tienen una revelación impresionante. They have an impressive revelation. No sé cuántos maestros hay aquí. I don't know how many teachers are here. Entonces, ¿en qué se enfoca el apóstol? So what is the focus of the apostle? Se enfoca en la urgencia de mañana. They are focused on the urgency of tomorrow. ¿Cuántos están preocupados por mañana? How many of us are worried for tomorrow? Entonces quizás no tienes ese don. So probably you may not have that gift. ¿En qué se enfoca el profeta? What is the prophet? What are they focused on? Se enfoca en la exigencia de hoy, They focus on the demand of today, a lo que va a pasar mañana. about what's going to happen tomorrow. ¿En qué se enfoca el evangelista? Does the evangelist focus on? En la urgencia de hoy. On the urgency of Usted this ve a un day. evangelista predicando, If you see an evangelist preaching, Cristo viene ya. Jesus is coming. Arrepiéntete que Cristo viene ya. Repent, Jesus is coming. Búscalo ahora. Look for him Quizás now. mañana no hay esperanza. Maybe tomorrow there's no hope. El apóstol The apostle
Voy a plantar una iglesia. I'm going to go plant a church. Voy a edificar un templo. I'm going to go build a temple. Voy a hacer una escuela. I'm going to go build a school. Voy a hacer un colegio. I'm going to go build a college. Voy a preparar 20 misioneros. I'm going to go prepare 20 missionaries Él está or pensando. evangelists. Él está pensando He is para, thinking para mañana. for tomorrow. El evangelista, The evangelist. si tú no aceptas hoy, If you don't accept te today, puedes ir al infierno. you might go to Y hell. la gente se asusta. And people get El scared. evangelista. The Porque es evangelist. una urgencia para hoy. Because it's an urgency of today. Porque ese es el don. Because that's the Esa gift. es la urgencia. That's the urgency. Eso es lo que comunica. That is what they El communicate. maestro. The teacher. Todo el mundo está confundido. Everyone is confused. Ven a la escritura, tranquilo. ¿Sabe lo que dice aquí? Do you know what it says here? ¿Sabe lo que dice allá? Do you know what it says over there? Comienza a romperlo. The teachers begin dártelo por to pedacitos. they begin to give it to you piece by piece. Maestros, The teachers. ¿en qué se enfoca el pastor? What about the pastor? What does he focus En las on? demandas de hoy. In the demands of today. En eso se enfoca el pastor. That's what he focuses on. Está preocupado porque la gente no levanta su voz contra las situaciones inmorales del país. They are thinking of why don't people raise up their hands with all of this immoral situations happening in our nation? Aunque eso es una asignación más profética. Even though that is a more prophetic assignment. Por ejemplo, For example, hay muchas personas que votan por candidatos que no respetan a Dios en lo absoluto. there are many people that are voting for candidates that are for principles that are against God's word. ¿Me están siguiendo? Are you following me? ¿Qué hace el pastor? What does the pastor do? Ama a la gente. He loves the No people. importa lo que hagan. It doesn't matter what they do Porque eso es lo que tiene en su corazón. because that's the heart of a pastor. Pero le preocupa eso también. But also that is also worrisome to the Le preocupa pastor. las decisiones de hoy The decisions of today porque lo van a afectar para mañana. affect the tomorrow. ¿En qué se enfoca el maestro? What does the teacher focus on? En integrar todo, And to integrate everything, entender todo. to understand everything. Entonces, diga conmigo, un apóstol es enviado. So say with me, an apostle is sent. Ayúdenme, un apóstol es enviado. Say, an apostle is sent. Un profeta conoce la dirección. A prophet knows the direction. Un evangelista An evangelist defiende la causa. defends the cause. Un pastor A pastor ama a la gente. loves the people. Un maestro A teacher, clarifica la verdad. Clarifica la verdad. he clarifies the truth. Ahora, yo pregunto hoy. I ask you today, Yo sé que ustedes estaban pensando, quizás yo voy a hacer un don de sanidad. ¿Cómo va a ocurrir? maybe some of us were thinking, I will have the gift of healing. No. No. Pregunta hoy. Ask today. ¿Quién es evangelista? I mean, ask yourself today, who is an evangelist here? Pregunta. Ask yourself, ¿Quién es un pastor aquí? who is a pastor here? Pastor, yo solo danzo. Pastor, all I do is dance. ¿Seguro? Are you sure? Porque yo no encontré el don de danza aquí. Because I did not see the gift of dance here. Pero sí el de maestro. But I do see the gift of Sí teacher. el de profeta. Yes, and also of the prophet. Sí el de apóstol. And yes, of the evangelist. Sí el de evangelista. Of apostle and the evangelist. ¿Me va a entender? Are you understanding me? Alguien aquí está conectado Somebody here is connected con ir para afuera. with going out. Nadie dice nada porque todos nos queremos quedar aquí. Nobody's saying anything. Is it that we all want to stay here? Hello? ¿Va? Send me, right? ¿Cuántos están listas? How many of you are ready? ¿Ah? Entonces, alguien está conectado aquí con el trabajo pastoral. Somebody here is connected with the pastoral work. Por ejemplo, For example, estábamos hablando que la iglesia va a crecer como a 1000 miembros. we were talking that the church will grow to 1,000 members. Y Cecia vino un día And I went to him one day, y dice, pastor, yo quiero ser parte de esos pastores que van a cuidar. and I said, Lord, Pastor, I want to be part of the pastorship Que van a cuidar las ovejas. that will take care of those sheep. Y yo me alegré, And I was glad porque ese es un don. because that is a gift.
alguien que quiera cuidar. Somebody who wants to take Yo dije, care. wow, Dios, And I said, wow. no ha llegado la cosecha y tú estás preparando And the obreros. harvest has not yet come, and you are already preparing the laborers. Alguien está conectado aquí con lo profético, Somebody here is connected with the prophetic que no se va a preocupar por agradar a un hombre. that is not going to be concerned with pleasing man. Es un don. O sea, It's a gift. un profeta A prophet tiene un carácter, no sé, tenaz. has a strong character, a tenacious, Como, sí, como lleno de valentía. is a bold person, Es alguien que tenga esa característica. is someone who has that characteristic Puede of ser un boldness, profeta. can be a prophet. O cuando el don viene sobre ellos, Or when the gift comes upon them, aunque él tenga temor, even if they are somebody who's shy, como Jeremías, like Jeremiah, yo no sé hablar. I don't know how to Te speak. voy a enseñar a hablar. I will show you how to speak. Yo soy niño. I'm just a kid, a Te voy a child. madurar. I will mature Pero you. cuando el don viene, But when the gift comes, Dios se glorifica. God is glorified. Entonces, Dios, de alguna manera, So God, in some way, tiene gente conectada He has people that are connected con estos dones. with these gifts. Yo sé que todos queremos el don de milagros. I know that all of us want the gift of healing. ¿Cuántos han orado que cuando oren por una persona se sane? How many of you have prayed, La Lord, verdad, when I lay verdad. hands on this person, La may they verdad. be healed? Yo he orado. Let's be honest. Yo How he many of orado, us have Señor, prayed that? Yo quiero que cuando yo ore se sane. How many of us have said, I want them, when I lay hands on them, they are healed? Y Dios dice, And God says, eres pastor, but you are a pastor. enseña, ama a la gente. Teach, love the people. Otro va a tener ese don. Another person is going to have Y a that gift. veces Él me ha usado. And sometimes he has used him or he will use you. ¿Me va a entender? Are you Pero understanding? hay un don ministerial But there is a gift of ministry or service que está en mí. that is in you. Ahora, Pentecostés. Pentecost. Todas las personas que estaban en Pentecostés Every person that was at Pentecost fueron usados were used para predicación, to preach, para enseñanza, to teach. fueron enviados a otros lugares They were sent to other places por el Espíritu Santo de Dios, by the Holy Spirit. se quedaron como estableciendo la iglesia como fundamento, They planted the church and made the foundations como apóstoles, like apostles. tuvieron una asignación profética. They had a prophetic assignment. Entonces yo pregunto, So I'm asking, algo Dios está haciendo con ustedes. something God is doing with you guys. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Entonces yo digo que Dios va a llamar gente, So I'm saying God is going to call que la que people está aquí hoy, that are here today que tú piensas, yo solo ahorita estoy danzando. that you might think, all I'm doing right now is just dancing. No, No, Dios va a hacer algo más contigo. God is going to do more with you. Aquí hay pastores, There are pastors. aquí hay evangelistas, There are evangelists. aquí hay maestros, Here there are aquí hay teachers. profetas, Here there are prophets. y aquí hay apóstoles que van a And ser here there are enviados. apostles that will be sent. Yo lo creo de esa manera. I believe it. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Solo quiero que estés de pie porque voy a terminar con 2 minutos con esto. I want you to Vamos. stand on your feet. No hay tiempo para enseñarlo, There's no time to teach it, pero yo quiero que tú le digas a la gente que está a tu lado, but I want you to tell the person next to you. el modelo a seguir The model to follow, es Jesús. the example is Jesus. El modelo a seguir The example to follow es Jesús. is Jesus. ¿Cuántos creen eso? How many of us believe that? Él no nos va a fallar. He will not fail us. Jesús Jesus sirvió served, lleno filled del poder by the power del Espíritu Santo of the Holy Spirit. y hizo And he did la voluntad de Dios. the will of God. ¿Y sabe qué pasó? And you know what happened? Liberó, He delivered, sanó, he healed, enseñó, he taught, predicó he preached, y fue enviado. and he was sent. Eso ocurrió con él. That's what happened with him. Andy, ¿me ayudas, hijo, para hacer una... Yo sé que hay tiempo de preguntas y respuestas, pero voy a leer este último texto. Let's read this text. Hechos 10:38. Acts 10:38. No sé si aprendieron algo, pero... La pastora Carla habló primero del fruto, de la paciencia, entonces me preparó el terreno. El fruto del amor The fruit of love
y del dominio propio. and of self-control. Te sometes cansancio. You submit, you Te tiredness. sometes sueño. You submit, you drowsiness. Aleluya. Hechos 10:38. Acts 10:38. Esto es poderoso, chicos. This is powerful. ¿Cuántos pastores hay aquí? How many pastors are here? Amén. Jacob dice amén. Jacob says amen. Bueno, Amen. de hecho, Andy fue a Brasil Andy just came back from Brazil. y en Brasil le dijeron a Andy que él va a ser pastor. And in Brazil, they told Andy, he received a word that he was a pastor. Right. He is a pastor. Le dijeron 2 veces, 2 people told him. pero lo que le dijeron a Andy fue What they said to Andy was que él va a ser, la iglesia de él va a ser más grande que la iglesia donde él está. that the church that he will pastor is bigger than the church where he is at right now. Porque Dios nos va a llevar de gloria en gloria. Because God will take us from glory to glory. Eso es hermoso. That's beautiful. Wow, qué maravilloso. Mire lo que dice el verso 38. Let's look at verse 38, Acts 10:38. ¿Cómo Dios dice aquí? Me están relatando la vida de Jesús. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando Dios está con nosotros, When God is with us, van a haber sanidades. there will be healing. Sanidades emocionales, Healings, emotional healings, físicas, physical healings, todo tipo de sanidad. all kinds of Dios nos va a healings. usar. God will use us. Dios nos va a usar. God will use us. Y yo creo eso. And I believe that. Entonces Jesús fue ungido. So Jesus was anointed. Jesús hizo mucho Jesus did a lot porque Dios estaba con él. because God was with him. Pero sobre todo porque él debe ser nuestro ejemplo. But overall, why should he be our example? Porque dice que se despojó de todo Because it says that he stripped himself of everything y tomó forma de siervo. and he took on the form, a human form, Y the en, form of a servant. y en una forma de siervo And as a servant, dijo, he said, escucha, en una forma de siervo in the form of being a servant, he said, y mayores cosas and greater things harán will you do en mi nombre. in my name. Eso dice Jesús. That's what Jesus said. ¿Por qué puede ocurrir eso? How can that happen? Porque estamos llenos del Espíritu Santo. Because we are filled with the Holy Spirit. Y no estamos buscando un don And we are not looking for a gift, en particular. a particular Aunque gift. Pablo aconseja Even though Paul did encourage us que debemos de anhelar sobre todo profetizar. that we should over everything desire to prophesy. Pero yo les digo a ustedes, But I'm telling you, como Pablo dijo en algún momento, as Paul said at one point in time, si no tienen amor no son nada. if you don't have love, you are nothing. Pero yo les diría a ustedes, But I would say to you, busquemos al Espíritu Santo. let's seek the Holy Spirit. Busquemos la voluntad de Dios. Let's seek the will of God. Y déjame decirte, And let me tell you, Dios va a hacer cosas poderosas. God is going to do powerful things. ¿Cómo vas a administrar ese don? How will you administer that gift? ¿Cómo vas a administrar el don pastoral? How will you administer the pastoral gift? Stanley tiene un llamado pastoral Stanley has a pastoral calling, y todavía no le hemos ungido como pastor and we have not anointed him yet as pastor porque él ha estado en esa formación. because he is in a formation Pero process. ¿cuántos ven un pastor en la vida de Stanley? But how many of us see a pastor in the life of Stanley? ¿Es eso de él? Puede ser que no hayan sanidades por sus manos, It may be that there's no healings through his hands, no profecía, maybe no prophecy, no don de sabiduría, no gift discernimiento. of discernment or wisdom de una manera que se note, in a way that we can see, pero el pastorado va a estar marcado sobre ellos. but the pastorship Va a estar marcado sobre ellos. is marked over him and over us. Ya Cecia And me, ya anhela el pastorado dentro de su corazón. I am anhelando, Yes. I am desiring the pastors. Y la Biblia dice And the Bible que says el que anhela obispado that he who desires
obispado, al que anhela pastorado, he who desires pastoring, el que anhela ser un administrador espiritual he who desires to be a spiritual o administrator un líder espiritual, or a spiritual dice, leader, buena obra desea. it says they desire a good thing. Entonces esto es hermoso. So this is beautiful. Aquí van a ver evangelistas Here there are evangelists que cuando le hables a alguien that when you speak to somebody, le vas a introducir a un Salvador you are going to introduce them to their y Savior, van a conocer a Jesús, and they will know Jesus porque el don de evangelista está en ti because the gift of evangelism is on you, y ellos van a querer obedecer a Dios. and they will want to obey God. Y no solo van a querer obedecer a Dios, And not only will they want to obey God, pero ellos te van a decir, but they will say to yo you, quiero ser discipulado, I want to be yo quiero ser discipled. discipulado, I want to be yo quiero discipled. ser, I want to be porque un discipled. evangelista Because an evangelist gana personas, wins souls. convence a They personas convince por el don. because of the Porque gift es of un the don. Spirit. It's a gift of the Spirit. Es un don. It's a gift of the Spirit. Aleluya. Padre mío, gracias te doy. Thank you, Father. Te doy gracias por los padres que apoyan Thank you, Father, for the parents that support a sus hijos their children para que estén en un ambiente espiritual so that they can be in this spiritual atmosphere donde serán los hombres y las mujeres where they will be the men and women que tendrán la palabra tuya en su boca, that will have the word of God, your word in their mouth, donde el Espíritu de Dios where the Spirit of God estará sobre ellos, will be upon them, en ellos, in them, y tú vas a hacer una obra poderosa and you are going to do a powerful work en sus vidas. in their lives. Oramos en el nombre de We Jesús pray in the name of Jesus. que los oídos espirituales se the puedan destapar, Spiritual abrir, ears are opened, y que jóvenes aquí puedan escuchar tu voz, and that youth here can hear your voice. puedan escuchar con claridad su instrucción, papá, They can hear with clarity your instruction, y Father. que ellos puedan hablar de parte tuya And they can speak on behalf of you en el momento preciso, in that specific en el moment, momento oportuno, in that specific time, para el beneficio de tu casa. for the edification of your people. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por el amor que nos has dado, for the love that you have given us, por la palabra revelada que nos has dado, for the word, the revealed word that you have given us, y porque sabemos que la obra tuya será poderosa and because we know that your work in us will be powerful en la vida de ellos. in our lives. Gracias porque a pesar de su cansancio esta tarde, Thank you, Lord, because despite their tiredness, hay algo que está entrando a su corazón. there is something that has come into their hearts. Hay algo que está entrando en su mente. There's something that has come into their minds. Hay algo que está entrando en su vida. There's something that has come into their lives. Y ellos van a ser conocidos por ti. And they will be known by you. Ellos van a hacer tu voluntad, They will do your will. Señor, y va a haber mucho fruto. And there will be much fruit. Y tus dones se van a manifestar en ellos And your gifts will manifest in como them un resultado de su obediencia. as a result of their Y obedience. sus ministerios serán prósperos. And their ministries will be prosperous. Te pedimos que ellos, Dios mío, en el futuro se casen con personas correctas, We ask you, Lord, in their future they will marry the right people. que hagan alianzas con la gente correcta, That they will do the alliances with the right people. Make para que alliances. tú puedas hacer florecer su ministerio. So that you can make their ministries flourish. Señor, te pedimos perdón Lord, we ask you for forgiveness por cualquier cosa que hemos ignorado, for whatever thing we have ignored, por cualquier don que hemos ignorado, for whatever gift we have ignored, y enséñanos and teach us a pastorear to pastor apasionadamente passionately tus hijos, your children, tu rebaño. your sheep. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask you this in Jesus' name. Amén. Amen.